Ella agarró el pastel de bodas de 2 pisos. Lo estrelló justo en la cara de una mujer de 63 años. Esto ocurrió frente a 400 invitados. Entre ellos estaban algunos de los jefes criminales más poderosos de toda la costa este. Lo que sucedió a puerta cerrada en la trastienda de ese hotel fue 100 veces más brutal. Fue mucho peor que lo que cualquiera en ese salón de baile vio jamás. Y lo que hizo el jefe de la mafia más despiadado de Nueva York, cuando finalmente descubrió la verdad, envió ondas de choque. Ondas que recorrieron todo el inframundo y que nadie vio venir. Esta historia de amor, traición, venganza y justicia desde el corazón del inframundo criminal te dejará sin aliento hasta el último segundo. Pero para entender cómo todo se convirtió en ese único momento de pura destrucción, tenemos que retroceder unos meses. Porque esta historia no comenzó con un pastel volando por el aire. Comenzó con una sonrisa falsa, un apretón de manos frío como el hielo, y el leve olor a pólvora que aún persistía en el aire en una noche de septiembre en Manhattan. Si estás disfrutando de esta historia, adelante y presiona el botón de me gusta. Compártela con alguien a quien ames. Y no olvides suscribirte para que nunca te pierdas un video. Ahora, para entender verdaderamente cómo una mujer que había sobrevivido a balas y golpizas de gánsteres rivales casi pierde a su propio hijo. Y no por un arma, sino por la sonrisa de una mujer que él creía amar. Necesitamos comenzar desde el principio. Dominic Valente tenía todo lo que un hombre de 36 años podría soñar. Tenía muchas cosas que la mayoría de la gente común ni siquiera se atrevería a imaginar. Era el jefe de la familia Valente, una de las organizaciones más poderosas de Nueva York. Un imperio que se extendía desde los restaurantes italianos más lujosos de Manhattan hasta una cadena de hoteles boutique a lo largo de la costa este. Desde torres inmobiliarias valoradas en cientos de millones de dólares hasta una red subterránea que nadie se atrevía a mencionar en público. Su ático se encontraba en la cima de una torre en Tribeca. Miraba hacia todo el horizonte de Manhattan, donde las luces de la ciudad por la noche se derramaban bajo sus pies. Era como si toda Nueva York le perteneciera. Y de alguna manera, así era. Cuando Dominic Valente entraba en una habitación, todas las conversaciones se detenían. No porque fuera alto, aunque medía cerca de 1,83 m. Tenía hombros anchos y una constitución sólida que parecía tallada en piedra. No era por el traje negro perfectamente hecho a medida, ni por el reloj en su muñeca que valía tanto como una casa entera. Era por sus ojos, ojos gris oscuro, fríos como el acero. Miraban a quienquiera que estuviera frente a él con una calma aterradora, como si ya hubiera calculado cada movimiento antes de que la otra persona pudiera siquiera abrir la boca. Nadie se atrevía a sostener la mirada de Dominic Valente por más de 3 segundos. Los que lo intentaban no querían intentarlo una segunda vez. Era despiadado con los enemigos, distante con los extraños y dolorosamente silencioso. En el inframundo, la gente lo llamaba de muchas maneras, pero el nombre más común era el silencioso, porque Dominic nunca gritaba, nunca amenazaba, nunca decía las cosas 2 veces. Hablaba una vez y las cosas sucedían. Pero lo que realmente definía a Dominic Valente no era el poder, no era el dinero, ni el miedo que plantaba en los corazones de otras personas. Lo que realmente lo definía era una mujer de 63 años que vivía en una vieja casa en Brooklyn. Su madre, Maggie Valente. Ella era la única debilidad de Dominic y también la única debilidad que nunca trató de ocultar. Porque todo lo que Dominic tenía hoy, cada dólar, cada edificio, cada conexión, cada aliento que aún tomaba, venía de esa mujer. La historia de Dominic comenzó con sangre y fuego. Su padre, Giovanni Valente, había sido el anterior jefe de la familia, un hombre respetado, temido y finalmente traicionado. Giovanni fue asesinado justo afuera del restaurante de la familia en la pequeña Italia en una noche de invierno. Fue asesinado por las mismas personas en las que una vez había confiado. Dominic tenía solo 22 años entonces, todavía un niño a los ojos del inframundo. Nadie pensó que sobreviviría, y mucho menos que tomaría el control. Pero estaban equivocados.
Dominic no huyó. Se paró sobre la sangre de su padre, miró hacia abajo, y en esos ojos de 22 años algo murió. Y algo mucho más aterrador despertó. En 2 años, Dominic reconstruyó todo el imperio desde las cenizas. Eliminó a cada traidor uno por uno, forjó nuevas alianzas, expandió el territorio y convirtió el nombre Valente en algo que nadie en la costa este se atrevía a desafiar. Sus manos estaban manchadas de sangre. Él lo sabía. No lo negaba. Pero había una cosa que la sangre y la violencia nunca podrían alcanzar. El último rincón suave de su corazón, el rincón reservado para su madre. En cada decisión importante de su vida, Dominic pedía la opinión de Maggie. No porque ella entendiera de negocios o del inframundo, sino porque entendía a las personas. Ella era la única brújula moral que Dominic todavía tenía. Y él sabía que si perdía esa brújula, se perdería a sí mismo junto con ella. Y esta era la mujer en la que Natasha Kensington había puesto su mirada. Margaret Valente, o Maggie, como todos en el vecindario de Brooklyn la llamaban, era la mujer detrás de todo lo que Dominic tenía. Y sin embargo, ella nunca pretendió ser otra cosa que una madre. Tenía 63 años. Su cabello plateado estaba recogido en un moño ordenado en la nuca. Sus manos delgadas estaban marcadas con callos de décadas de trabajo. Y sus ojos marrón oscuro llevaban una tristeza suave que nunca dejaba ver a nadie, a menos que creyera estar sola. Maggie nació en un pequeño pueblo en la ladera de una colina en Sicilia. Allí los veranos quemaban la piel y los inviernos cortaban hasta el hueso. Llegó a América a los 18 años con una maleta de tela y ni un solo centavo en el bolsillo. No llevaba nada más que fe en Dios y manos dispuestas a hacer cualquier trabajo que apareciera. Conoció a Giovanni Valente en Brooklyn, lo amó, se casó con él y le dio un hijo. Ella sabía quién era su esposo, sabía lo que hacía, pero nunca preguntó, nunca interfirió. Solo lo amó, crió a su hijo. Entonces llegó esa noche, la noche en que Giovanni nunca volvió a cruzar la puerta. Recibió la llamada a las 2 de la mañana. La voz de Tommy temblaba al otro lado de la línea. Y en aquel entonces, Tommy era solo un chico de 20 años que corría detrás de Giovanni. Maggie no gritó, no se desmayó, no se lamentó. Dejó el teléfono, entró en la habitación de Dominic, miró a su hijo durmiendo y susurró, «De ahora en adelante, somos solo tú y yo». Luego se encerró en el baño y lloró durante 3 horas sin hacer ruido porque no quería que su hijo la escuchara. Los años posteriores a la muerte de Giovanni fueron un infierno. La familia colapsó. Los aliados dieron la espalda. Los enemigos surgieron como buitres al oler un cuerpo. Y Maggie, una mujer inmigrante sin título, sin poder, sin armas, tuvo que proteger a su único hijo sola mientras los lobos daban vueltas cada vez más cerca. Trabajaba en 3 empleos a la vez. Lavaba ropa para familias en el vecindario. Fregaba platos en un restaurante italiano en Bensonhurst desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Y cosía y remendaba ropa para los vecinos siempre que podía. Dormía un promedio de 4 horas por noche. Sus manos se abrían por el jabón. Su espalda dolía por estar de pie demasiado tiempo. Pero nunca se quejó, ni una sola vez. Y sin embargo, lo más brutal no fue la pobreza. Fue la noche en que vinieron los Donnelly. Patrick Donnelly padre, el padre del Patrick Donnelly de hoy, quería tragarse entero el territorio de los Valente. Sabía que Dominic era el único hijo de Giovanni, la semilla que podía revivir a la familia. Quería esa semilla aplastada. 3 hombres llegaron a la casa de Maggie a medianoche. Derribaron la puerta, la sacaron de la cama a rastras, la golpearon y patearon. Le tiraron del cabello y le gritaron en la cara, «¿Dónde está el chico? Entrégalo». Maggie ya había enviado a Dominic a la casa de un amigo en Nueva Jersey porque podía sentir el peligro acercándose a ellos. Yacía en el piso de la cocina con sangre corriendo de un corte en su frente. Tenía los ojos hinchados y cerrados, las costillas rotas, y aún así no habló. Ni una palabra. La golpearon durante casi 1 hora. Al final se fueron, creyendo que ella realmente no sabía dónde estaba su hijo. La cicatriz en la frente de Maggie de aquella noche nunca se desvaneció.
Estaba justo encima de su ceja izquierda, de casi 3 centímetros de largo. Y cada vez que Dominic la veía, apretaba la mandíbula y sus dos ojos se oscurecían. Por eso Dominic Valente era despiadado con sus enemigos, no porque le gustara la violencia, sino porque recordaba la cicatriz sobre la frente de su madre. Cuando Dominic creció y reconstruyó el imperio, lo primero que hizo fue renovar la vieja casa de Brooklyn para ella. Quería comprarle una mansión en el Upper East Side. Quería llevarla al ático de Tribeca, pero Maggie se negó. Ella dijo, «Esta casa es donde tu padre me abrazó por última vez antes de salir por esa puerta. No voy a ir a ninguna parte». Y Dominic no volvió a discutir. Así que Maggie se quedó en Brooklyn, en la vieja casa con un jardín de rosas blancas en la parte trasera. Ella cuidaba esas rosas con sus propias manos cada mañana. Iba a misa católica todos los domingos. Llevaba el rosario que Giovanni le dio el día de su boda. Amasaba la masa a mano para hacer pasta fresca cada semana para Dominic. Horneaba el famoso tiramisú al que Dominic había sido adicto desde la infancia. Llevaba blusas florales sencillas, zapatos planos y nunca tocaba la tarjeta de crédito ilimitada que Dominic guardaba para ella en un cajón. Todo lo que necesitaba era su jardín de rosas, su iglesia, su cocina y que su hijo viniera a cenar todos los domingos. Eso era suficiente. Y había una cosa que Maggie le enseñó a Dominic cuando todavía era un niño delgado con las rodillas magulladas por pelear en la calle. Una frase que él grabó en su memoria más profundamente que cualquier lección que el inframundo le hubiera dado jamás. Puedes ser fuerte contra todo el mundo, pero nunca pierdas tu corazón, hijo mío. Porque cuando pierdes tu corazón, lo pierdes todo. Y esta era la mujer que Natasha Kensington había decidido destruir. Y fue en una noche de septiembre, en un evento al que Dominic debía asistir por exactamente 30 minutos y luego irse como siempre, que todo comenzó a cambiar. La gala benéfica anual en el Hotel Pierre en la Quinta Avenida era una de las noches más prestigiosas de Nueva York. Allí la élite de la ciudad se reunía bajo candelabros de cristal, bebía champán y fingía preocuparse por los niños pobres. En verdad venían para ser vistos y para observar a todos los demás. La familia Valente era el patrocinador principal de la gala, en parte por imagen pública, en parte porque era la forma más educada de convertir dinero sucio en dinero limpio. Dominic entró en el salón de baile con Tommy muy cerca detrás de él. Dos guardaespaldas más esperaban afuera junto al auto. Llevaba un traje negro de 3 piezas, sin corbata, con los botones superiores abiertos, luciendo elegante y peligroso a la vez. Al pasar, la gente asentía, ofrecía sonrisas rígidas y luego se apartaba para despejar su camino. A Dominic no le gustaban los eventos como este. Odiaba las charlas triviales. Odiaba los apretones de manos húmedos. Odiaba la forma en que la gente se reía cuando en realidad tenían miedo. Había planeado irse después de 20 minutos, pero entonces la vio. Natasha Kensington estaba sola junto a una columna de mármol en el rincón más alejado de la habitación. Tenía una copa de vino tinto en la mano. Sus ojos estaban fijos hacia adelante, con una calma que Dominic rara vez veía en alguien en esa sala. Llevaba un vestido largo negro que rozaba el suelo, sencillo pero cortado perfectamente, enfatizando su figura alta y esbelta. Su largo cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros. Su maquillaje era tan ligero que era casi nada, excepto por unos labios rojo intenso que se convertían en el único acento agudo. Alrededor de su cuello había una fina cadena de plata con una pequeña piedra, y en sus orejas un par de pendientes de perlas. Parecía elegante, costosa, pero no llamativa. Lo que Dominic no sabía era que el vestido había sido prestado de una boutique de alquiler de alta gama. El collar era una falsificación finamente hecha, y los pendientes de perlas se los había dejado su abuela. Natasha Kensington, de 30 años, era hija de Richard Kensington. Richard era un empresario inmobiliario que solía tener su nombre en la lista de los hombres más ricos de Nueva York. Solía tenerlo, porque Richard Kensington había quebrado 2 años antes, enterrado bajo tanta deuda que se había visto obligado a vender la última casa en el Upper East Side. Tuvo que alquilar un pequeño apartamento en Queens,
pero guardaba ese secreto como un hombre esconde un cuerpo en un sótano. Y Richard había estado planeando durante meses. Estudió a cada jefe, a cada millonario, a cada multimillonario en Nueva York. Y al final eligió a Dominic Valente. No porque Dominic fuera el más rico, sino porque Dominic era el más solitario. Un hombre de 36 años que nunca había tenido una relación seria, que vivía solo en un ático y cuya única debilidad era un corazón. Richard entrenó a Natasha como se entrena a un agente. Cómo hablar, cómo pararse, cómo mirar, cómo permanecer en silencio en el momento adecuado, cómo sonreír en el momento justo. Contrató a un investigador privado para seguir a Dominic durante 3 meses. Aprendió qué vino le gustaba, qué tipo de música odiaba, qué género de libros leía, y sobre todo, que despreciaba a las mujeres que se aferraban al poder. Así que a Natasha se le enseñó a parecer lo contrario, independiente, inteligente y ligeramente desafiante. Esa noche, cuando Dominic se acercó a ella, Natasha no giró la cabeza de inmediato. Lo dejó parado allí durante 2 segundos, luego se giró lentamente. Lo miró con fríos ojos azul grisáceo y dijo en voz baja, «Señor Valente, pensé que se iría antes que esto». Dominic se sobresaltó un poco. Ella sabía su nombre, conocía sus hábitos, y sin embargo su voz no temblaba. No inclinó la cabeza, no lo aduló, no actuó con miedo. Sostuvo su mirada directamente, algo que casi nadie en Nueva York se atrevía a hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, Dominic Valente sintió curiosidad. Hablaron durante casi 2 horas esa noche. Natasha habló sobre el arte del Renacimiento italiano, sobre el vino toscano, sobre la arquitectura Art Deco en Manhattan. Era inteligente, aguda y tenía un humor seco que Dominic encontró interesante. No le preguntó sobre su trabajo, no mencionó el dinero, no parecía impresionada por nada a su alrededor. Hizo que Dominic sintiera que era solo un hombre común hablando con una mujer atractiva. Él no sabía que todo lo que ella dijo esa noche había sido investigado, ensayado y ejecutado con perfecta precisión hasta cada nota. 3 pasos detrás de ellos, Tommy estaba de pie con los brazos cruzados. Sus ojos nunca dejaron a Natasha ni por un solo segundo. Los instintos de un hombre que había pasado toda su vida en el inframundo gritaban que algo andaba mal. Esta chica era demasiado perfecta, demasiado tranquila, demasiado calculada. Pero entonces Tommy miró a Dominic y vio algo que nunca había visto en el rostro de su jefe en 14 años. Interés real en una mujer. Tommy mantuvo la boca cerrada. No iba a arruinar este momento. Todavía no. Y esa noche, cuando Dominic se sentó en el auto de camino al ático, hizo algo que nunca había hecho después de ningún evento social. Sonrió. Las siguientes 3 semanas pasaron como un sueño del que Dominic no quería despertar. Se veían casi todos los días. Cenaban en un pequeño y discreto restaurante japonés en el West Village que a Dominic le encantaba. Ella pedía exactamente el bistec que él prefería sin necesidad de preguntar. Daban un paseo por la tarde por Central Park, donde ella hablaba de su tiempo estudiando en el extranjero en Florencia. Describía la luz del día deslizándose a través de la cúpula del Duomo, con una voz tan vívida que se sentía como un hechizo. Pasaban noches tarde en el balcón del ático de Tribeca, mirando hacia la ciudad. Ella podía sentarse en silencio a su lado, sin tratar de llenar el espacio con palabras. Y Dominic encontraba ese silencio extrañamente reconfortante. Natasha nunca preguntaba sobre su trabajo. Ni una sola vez cuando el teléfono de Dominic sonaba en medio de la cena y él tenía que alejarse para contestar la llamada. Ella solo sonreía, tomaba un sorbo de vino y esperaba. No preguntaba quién era, no preguntaba qué pasó, no actuaba curiosa ni irritada. Entendía las reglas sin que nadie se las enseñara, o al menos creaba la sensación de que lo hacía. Hacía que Dominic sintiera que no era el jefe Valente cuando estaba con ella. Era solo Dominic, un hombre de 36 años en citas con una mujer que le hacía querer reír más de lo que lo había hecho en años. Pero cada noche, después de que Dominic la llevaba a Giza o después de que ella salía del ático, Natasha se deslizaba en el asiento trasero de un taxi. Sacaba su teléfono y llamaba a su padre. Su voz era completamente diferente entonces. Fría,
precisa, sin una pizca de emoción. Esta semana fue buena. Está empezando a confiar. Habló de su infancia, de su madre, de su padre. Está abriendo la puerta. Al otro lado, Richard Kensington daba una calada a un cigarrillo, con la voz ronca por el humo. Bien, no te apresures, no presiones. Deja que él venga a ti. Cuando te conviertas en su esposa, todo para nuestra familia volverá. Natasha terminaba la llamada y miraba por la ventana del taxi. Las calles de Manhattan corrían hacia atrás en la oscuridad. No sentía nada, ni culpa, ni vacilación, ni siquiera el más mínimo temblor de esas noches junto a Dominic. Para ella, todo era trabajo. Una inversión a largo plazo cuyo dividendo serían cientos de millones de dólares. Pero Richard Kensington, por muy astuto que fuera, no sabía que su hija estaba jugando un juego mucho más grande de lo que él imaginaba. Porque Natasha Kensington no tenía solo un jefe, tenía dos. En las noches en que no veía a Dominic y no llamaba a su padre, Natasha usaba un segundo teléfono. Un aparato prepago comprado con efectivo en una tienda de comestibles en Queens. No registrado, imposible de rastrear. Enviaba mensajes de texto a un solo número. Patrick Donnelly. Patrick Donnelly, de 45 años, un jefe de la mafia irlandesa que controlaba la mayoría de las rutas en el norte de Manhattan y parte del Bronx. El hombre cuyo padre había ordenado una vez que golpearan a Maggie hasta romperle las costillas en esa casa de Brooklyn años atrás. El enemigo jurado de la familia Valenti. Natasha conoció a Donnelly por primera vez en un bar privado en Hell's Kitchen 3 meses antes de aparecer en la gala en el Pierre. Nadie sabía de esa reunión, ni Richard, ni Tommy, ni Dominic. Donnelly quería información interna sobre la familia Valenti. Horarios, puntos débiles, rutas de envío, listas de aliados. Natasha quería un seguro. Era lo suficientemente inteligente como para saber que si solo confiaba en el dinero de Dominic, siempre dependería de un hombre. Y ella odiaba la dependencia. Donnelly le pagaba en efectivo por cada pequeña pieza de información y prometió que después de que el matrimonio se completara y ella tuviera acceso al círculo íntimo de Dominic, el dinero aumentaría 10 veces. Natasha aceptó. No era leal a nadie, ni a su padre, ni a Dominic, ni a Donnelly. Solo era leal a sí misma. Y en esas 3 dulces semanas de citas, mientras Dominic abría lentamente su corazón por primera vez en 36 años, Natasha Kensington estaba ocupada vendiendo cada pequeña noticia sobre él al enemigo más mortal que tenía su familia. Ella era una serpiente enroscada en el pecho del león, y el león dormía profundamente. Después de 3 semanas de citas, Dominic hizo algo que nunca había hecho con ninguna mujer antes. Llevó a Natasha a la casa de su madre. Era domingo por la tarde, el día más sagrado de la semana para la familia Valenti. El día en que hubiera tormenta o guerra de pandillas, Dominic siempre aparecía en la casa de Brooklyn para comer con su madre. Cuando el Bentley negro se detuvo enfrente, Natasha miró por la ventana y tuvo que tragarse un gesto de disgusto instintivo. La casa era un lugar viejo de 2 pisos con ladrillo rojo descolorido. Tenía escalones de concreto ligeramente agrietados, un porche envuelto en enredaderas verdes y un pequeño jardín delantero de rosas blancas que Maggie cuidaba cada mañana. Para Dominic era el lugar más sagrado de la tierra. Para Natasha era la prueba de que su futura suegra era una anciana inmigrante que no sabía cómo disfrutar de nada. Vivía en un basurero mientras su hijo tenía cientos de millones de dólares en su cuenta. Ella salió, entrelazó su brazo con el de Dominic y puso la sonrisa más perfecta que poseía. Maggie se había estado preparando desde temprano en la mañana. Se había levantado a las 5 para ir a misa, luego volvió a casa y comenzó a cocinar. La salsa de tomate que hacía a mano con la receta siciliana de su madre había estado burbujeando en la estufa desde las 9 de la mañana. Llenaba toda la casa con una calidez dulce y familiar. La pasta fresca fue amasada a mano, estirada finamente, cortada en cintas y colgada sobre una rejilla de madera en la cocina. Pollo asado italiano con romero y limón, una ensalada aderezada con aceite de oliva, chapata horneada crujiente. Y en el centro de la mesa,
Un tiramisú de 3 capas al que Dominic había sido adicto desde que era un niño pequeño. El mantel de encaje blanco que Maggie había tejido a ganchillo durante meses. Un jarrón de rosas blancas del jardín trasero. Platos blancos sencillos que había estado usando durante más de 20 años. Todo era modesto, pero cada detalle llevaba el amor de una madre por su hijo. Maggie los recibió en la puerta, limpiándose las manos rápidamente en su delantal floral. Abrazó a Natasha con fuerza, calidez y sinceridad. Bienvenida a mi casa, hija mía. Dominic ha estado hablando tanto de ti. Estoy tan feliz. Natasha devolvió el abrazo, pero su cuerpo estaba rígido como el hierro. Palmeó la espalda de Maggie 2 veces y se apartó, luciendo una sonrisa que cualquiera confundiría con genuina, excepto que nunca llegó a sus ojos. Gracias, señora Valente. Su casa es tan acogedora. La palabra acogedora salió de la boca de Natasha con un tono que solo otra mujer reconocería. No era un elogio. Era un código para decir pequeña, vieja y no digna. Dominic no lo escuchó. Estaba demasiado ocupado abrazando a su madre y respirando el aroma familiar de la salsa de tomate con la sonrisa de un niño de 10 años. Pero Maggie lo escuchó. Sus oídos habían escuchado suficientes voces en 63 años para saber cuándo una palabra llevaba un significado diferente al de su superficie. Se sentaron a la mesa. Dominic comió como un hombre que no había comido en toda la semana. Llenó su plato, elogió a su madre, contó chistes, tratando de hacer que las 2 mujeres más importantes de su vida se sintieran cómodas juntas. Natasha se sentó frente a Maggie y comió muy poco. Usó su tenedor para levantar una sola hebra de pasta, se la llevó a la boca y masticó lentamente con la expresión de alguien que se esfuerza mucho por ser educado. Cuando Maggie le ofreció más, Natasha negó con la cabeza suavemente. No, gracias. Estoy cuidando mi dieta. Dominic se rió. Bebé, no necesitas hacer dieta. Come más. La pasta de mi mamá es la mejor del mundo. Natasha dio una pequeña sonrisa tensa. Estoy segura de que lo es, cariño. Entonces sucedió. El teléfono de Dominic vibró. Tommy. Había surgido algo urgente. Un problema de envío en el puerto de Newark. Dominic se disculpó, empujó su silla hacia atrás y salió al porche trasero para atender la llamada. 2 guardaespaldas se quedaron fuera de la puerta, lo suficientemente lejos como para no escuchar nada adentro. Maggie estaba en el fregadero lavando platos de espaldas, y justo entonces la máscara cayó. Exactamente 15 segundos. Natasha se levantó de la mesa, caminó detrás de Maggie con pasos tan silenciosos como un gato. Se detuvo cerca de ella, inclinó la cabeza y habló en voz baja y fría, sin rastro de emoción. Él se merece algo mejor que este basurero, ¿no crees? Maggie dejó de lavar. Su mano aún sostenía un plato mojado, pero todo su cuerpo se puso rígido. Giró la cabeza lentamente y miró a Natasha. ¿Qué acabas de decir? Natasha ya llevaba puesta su dulce sonrisa de nuevo, su voz clara como una campana. Dije, la comida estaba absolutamente deliciosa, señora Valente. Muchas gracias por el almuerzo. En ese momento exacto, Dominic volvió a entrar. ¿Todo bien? Natasha se giró, puso una mano en el brazo de Dominic y apoyó la cabeza en su hombro. Todo es perfecto, cariño. Tu mamá es un encanto. Maggie se quedó allí sosteniendo el plato mojado con un agarre tan fuerte que le dolían los nudillos. Sintió una línea fría arrastrarse por su columna. Acababa de ver algo en los ojos de Natasha, algo oscuro, calculador, peligroso. Pero cuando miró a su hijo, Dominic miraba a Natasha con una expresión que Maggie nunca había visto en su rostro antes. La mirada de un hombre enamorado. Y el corazón de Maggie se partió en dos. ¿Había escuchado mal? ¿Estaba celosa porque por primera vez otra mujer había tomado el corazón de su hijo? ¿Se estaba convirtiéndole en el tipo de suegra egoísta del que la gente susurraba? ¿El tipo que no podía aceptar que su hijo había crecido y amaba a otra persona? Decidió no decir nada. Todavía no. Pero esa noche, después de que Dominic y Natasha se hubieran ido, Maggie se sentó sola en la cocina, donde el aire aún llevaba el leve aroma de la salsa de tomate.
Sus dedos envolvían con fuerza su rosario, y en el fondo sabía que no había escuchado mal. Natasha Kensington había comenzado su juego, y las reglas eran simples: destruir a Maggie poco a poco, no dejar rastro hasta que no fuera más que una sombra desvanecida en la vida de Dominic, y cuando la boda fuera segura, cuando el dinero estuviera al alcance, Natasha terminaría el resto. En los meses que siguieron, Natasha Kensington llevó a cabo su campaña con la precisión de un cirujano. No necesitaba un bisturí, solo necesitaba palabras, y cada palabra estaba calculada para cortar un hilo invisible que conectaba a Dominic con su madre. Lo suficientemente suave para que él no sintiera dolor. Lo suficientemente suave para que no se diera cuenta de que estaba perdiendo lo más preciado que tenía. Comenzó con pequeñas frases que sonaban inofensivas. Cariño, esta noche nos han invitado a cenar a Le Bernardin. No creo que a tu mamá le guste ese tipo de lugar francés de alta gama. Es demasiado exigente para ella. Vamos solo nosotros dos y la visitaremos el próximo fin de semana. Dominic asintió. Tenía sentido. A su madre realmente no le gustaban los restaurantes así. La semana siguiente, bebé, la gala de esta noche es de etiqueta. Es toda la alta sociedad de Manhattan. Me temo que tu mamá se sentiría fuera de lugar entre esas personas. No estaría cómoda. Si la amas, no la obligues a ir. Dominic asintió de nuevo. Pensó que Natasha estaba siendo considerada. Pensó que estaba protegiendo a Maggie de situaciones que la avergonzarían. No vio el hilo siendo cortado. Luego llegó el fin de semana. Cariño, vamos a los Hamptons este fin de semana. Estoy agotada. Necesito descansar. Podemos llamar a tu mamá la próxima semana. Y ese domingo, por primera vez en años, la silla de Dominic en la mesa de Maggie quedó vacía. Maggie se sentó sola a la mesa que había puesto para dos. Pasta fresca que había amasado desde la mañana. Salsa de tomate que había estado hirviendo a fuego lento desde las 9. Un tiramisú de 3 capas en el centro. Todo estaba listo excepto su hijo. Miró la silla vacía, vio cómo se enfriaba la pasta, luego tomó su teléfono y llamó. Sin respuesta. Una hora después, Dominic envió un mensaje de texto. Mamá, lo siento, estoy ocupado este fin de semana. Iré la próxima semana. La próxima semana tampoco sucedió, ni la semana siguiente. Siempre había una razón. Un viaje de trabajo, una cena importante con un socio, una escapada de fin de semana que Natasha ya había reservado. Cada razón sonaba razonable. Cada cancelación venía con una dulce disculpa. Pero cuando las juntabas, se convertían en un muro que se elevaba cada vez más alto entre Dominic y Maggie. Las llamadas de los domingos, antes más sagradas que una reunión de negocios de $1.000.000, se convirtieron en 3 minutos apresurados. Mamá, estoy bien, estoy ocupado, te llamo luego. Luego no llamaba. Las cenas de los domingos, lo que Dominic nunca se perdía, incluso si el mundo se estaba desmoronando, se cancelaron tan a menudo que Maggie comenzó a temer cocinar, porque no podía soportar mirar la comida fría intacta en la mesa. Pero seguía cocinando todos los domingos, porque la esperanza es obstinada, porque tal vez esta semana él vendría. Natasha fue aún más sutil que eso. Comenzó a publicar fotos de los dos en línea. Dominic y Natasha en los Hamptons. Dominic y Natasha en restaurantes con estrellas Michelin. Dominic y Natasha en una fiesta en un yate. No le enviaba las fotos a Maggie. Yo sabía de Ibenem, sana Maggie, pero sabía que Maggie las vería. Y Maggie lo hizo. Rosa, la leal ama de llaves de la familia, visitaba a Maggie cada semana. Maggie y Rosa miraban las fotos en la pantalla de un teléfono. Maggie no hablaba, pero Rosa veía sus manos temblar mientras pasaba cada imagen. Su hijo sonreía en esas fotos, sonreía brillantemente junto a Natasha en un mundo al que Maggie no pertenecía. Y la parte más dolorosa no era que Maggie estuviera perdiendo a su hijo. La parte más dolorosa era que ella entendía. Entendía que Dominic no estaba tratando de abandonarla. Estaba enamorado, y cuando un hombre está enamorado, puede volverse ciego. Natasha no necesitaba insultar a Maggie frente a Dominic. Solo tenía que llenar el tiempo de Dominic hasta que no quedara espacio para su madre en absoluto.
Y esa táctica funcionó mejor que cualquier bala, porque Maggie había sobrevivido a las balas, había sobrevivido a los puños enemigos, había sobrevivido a todo lo que el inframundo le había lanzado, pero no sabía cómo sobrevivir a que su hijo desapareciera lentamente de su vida, no a través de la violencia, sino a través de la sonrisa de otra mujer. Entonces llegó finalmente la noche que Maggie más temía. Casi 5 meses después de esa primera comida en Brooklyn, su teléfono sonó a las 9 de la noche. El nombre de Dominic iluminó la pantalla y el corazón de Maggie saltó a un ritmo más rápido. Porque últimamente su hijo rara vez llamaba, y cada vez que aparecía ese número sentía alegría y pavor a la vez. Ella contestó. La voz de Dominic al otro lado no se parecía en nada a su yo habitual. No era la voz baja y fría del jefe Valente, sino la voz de un niño estallando por mostrarle a su madre un triunfo, sin aliento, rebosante de felicidad. Mamá, le propuse matrimonio a Natasha. Ella dijo que sí. Nos vamos a casar, mamá. Maggie agarró el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón ya no se aceleraba. Se sentía como si una mano invisible se hubiera cerrado alrededor de él y apretado. Quería gritar, no, hijo mío, no sabes quién es ella, no escuchaste lo que yo escuché. Pero entonces estaba su voz, esa felicidad pura que no había escuchado de Dominic desde que Giovanni estaba vivo. La voz de un niño que todavía creía que el mundo podía ser bueno, que el amor era real, que finalmente había encontrado a alguien con quien caminar por la vida. Y Maggie no podía romper eso. No tenía pruebas. Solo tenía 15 segundos de una frase que Natasha había negado y el instinto de una madre que cualquiera podría descartar como celos. Se tragó las lágrimas, forzó su voz a la calma y dijo, «Felicidades, hijo mío. Que Dios los bendiga a ambos». Dominic rió al otro lado, fuerte y brillante. «Te amo, mamá. Llevaré a Natasha este domingo para que podamos celebrar juntos». «Sí, hijo mío, haré tiramisú». Ella terminó la llamada. La casa estaba tan tranquila que podía escuchar el reloj de pared haciendo tic-tac en la cocina. Caminó lentamente hacia el sofá en la sala de estar, se sentó y miró hacia la repisa de la chimenea. La foto de Giovanni estaba allí en un viejo marco de madera, tomada el día de su boda hace más de 40 años. Giovanni sonreía, con un brazo alrededor de la cintura de Maggie. Su cabello negro brillante, sus ojos brillantes como si el mundo entero le perteneciera. Maggie le susurró a la foto, con la voz temblorosa, tan pequeña que parecía que solo ella y él podían escucharla. ¿Lo ves? Nuestro hijo está caminando hacia una trampa que ni siquiera sabe que está ahí. Y su madre está aquí parada mirando, incapaz de hacer nada. Su mano alcanzó su garganta y se cerró alrededor del rosario que Giovanni le había dado el día de su boda. Las cuentas de madera desgastadas por décadas de ser sostenidas cada noche. Y por primera vez desde la noche en que Giovanni nunca llegó a casa. Por primera vez desde la noche en que yació en el piso de la cocina con las costillas rotas y sangre en la frente y no emitió ningún sonido. Por primera vez en tantos años, Margaret Valente lloró. Lloró sin hacer ruido. Tal como esa noche en el baño cuando cerró la puerta con llave para que su hijo no la escuchara. Las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas, cayeron sobre el rosario, cayeron sobre su sencillo vestido floral. Cayeron sobre las manos callosas que habían soportado demasiado en una vida. Lloró porque sabía en sus huesos que Natasha Kensington destruiría a su hijo, pero no tenía forma de probarlo. Los preparativos de la boda comenzaron de inmediato, y Natasha quería que todo fuera perfecto. O más precisamente, quería que todo fuera tan costoso que se sintiera sofocante. A Dominic nunca le importó el dinero cuando se trataba de la mujer que amaba, y Natasha lo sabía bien. La boda se reservó en el Hotel Plaza, en el gran salón de baile. Allí solo la tarifa del lugar se tragaba una cifra que la mayoría de los estadounidenses pasarían toda una vida tratando de ganar. 400 invitados, incluidas familias aliadas, políticos, gente de negocios y las caras más poderosas de la costa este. Las flores fueron importadas de los Países Bajos. Miles de peonías blancas y rosa pálido traídas en un jet privado.
El vestido de novia fue hecho a medida por un diseñador de primer nivel en la Avenida Madison, con un precio de $50,000, adornado con encaje francés y perlas de agua dulce. Un anillo de compromiso de diamantes de 6 quilates engastado en platino se sentaba en el dedo de Natasha. Estaba en una caja de terciopelo negro, como una declaración al mundo de que ella había ganado. Y fue durante estos preparativos, con Dominic enterrado en negocios y dejando a Natasha en control total de cada detalle, que su verdadero rostro comenzó a mostrarse cada vez más a menudo. Pero siempre, siempre cuando Dominic no estaba allí. El primer incidente ocurrió en una boutique nupcial en la avenida Madison, donde Natasha llevó a sus amigas de clase alta a probarse vestidos de dama de honor. Natasha invitó a Maggie a ir, no porque quisiera que participara, sino porque necesitaba una audiencia para su actuación. Maggie llegó con el vestido floral más sencillo que tenía, el cabello cuidadosamente recogido, el rosario alrededor del cuello y una vieja bolsa de tela en la mano. Entró en la tienda e inmediatamente se sintió fuera de lugar entre los espejos brillantes, los percheros de vestidos de noche relucientes y 4 mujeres perfectamente maquilladas bebiendo champán en un sofá de terciopelo. Eran amigas de Natasha, o al menos el tipo de amigas que tienes cuando vives dentro del mundo superior de Nueva York. El tipo que existe solo cuando tienes dinero y desaparece en el momento en que no lo tienes. Natasha estaba parada frente a un espejo, ajustando un vestido de dama de honor azul pálido a una de ellas cuando Maggie entró. Natasha se giró, miró a Maggie de arriba abajo, luego miró a sus amigas con una sonrisa que solo usan las mujeres crueles. Chicas, esta es mi suegra, Maggie. Ella es tradicional. Una pequeña risita. Luego Natasha inclinó la cabeza y bajó la voz lo suficiente para que Maggie la escuchara, pero lo suficientemente bajo para negarlo más tarde. Mi suegra todavía se viste como si acabara de bajar del barco de Sicilia. La risa se elevó de nuevo, más fuerte esta vez, sin ocultarse. Las 4 mujeres se rieron y miraron a Maggie con lástima mezclada con desprecio. Maggie se paró en la puerta, con ambas manos agarrando la correa de su bolsa de tela. Escuchó cada palabra claramente. Entendió cada palabra. El calor corrió a su rostro, le ardían los ojos, pero no lloró, no frente a ellas. Se giró en silencio, entró en un probador vacío a su lado, cerró la puerta y se sentó en la pequeña silla. Envolvió sus dedos alrededor de su rosario y se mordió el labio hasta que probó la sangre solo para evitar hacer un sonido. Afuera, la risa aún se filtraba a través de la delgada pared. El segundo incidente ocurrió 2 semanas después, en la cena de ensayo en un exclusivo restaurante italiano en el Upper East Side. Maggie se había preparado cuidadosamente para esa noche. Sabía que conocería a los amigos y socios de Dominic, gente importante, gente rica. No quería que su hijo se sintiera avergonzado de su madre, así que ahorró durante meses. Dinero que había guardado desde antes de que Dominic se hiciera rico. Dinero que se negaba a tomar de él por orgullo. Y compró un vestido nuevo, el vestido más bonito que Maggie había tenido jamás. Seda azul profundo, sencillo pero elegante. Se paró frente a su espejo en casa durante casi una hora, preguntándose si se veía lo suficientemente digna. Luego respiró hondo y salió por la puerta. En el restaurante, Maggie se sentó junto a Rosa, quien había sido invitada para hacerle compañía. Dominic se sentó en la cabecera de la larga mesa, Natasha a su lado, con la mano descansando sobre la de él, riendo brillante y sin esfuerzo. La cena transcurría sin problemas hasta que Natasha se puso de pie, levantó una copa de vino tinto y dijo que quería ir a saludar a su suegra. Caminó hacia Maggie con una dulce sonrisa, se inclinó como para abrazarla, y luego su mano se inclinó ligeramente. El vino tinto se derramó directamente sobre el pecho de Maggie. El vino oscuro se extendió por la seda azul profundo como sangre, empapando rápido, ensanchándose, destruyendo el vestido que Maggie había comprado con cada dólar ahorrado. Natasha se llevó una mano a la boca, con los ojos muy abiertos en un shock perfectamente actuado. «Oh, Dios mío, soy tan torpe. Señora Valente, lo siento mucho». Su voz estaba llena de remordimiento,
pero sus ojos sostenían los de Maggie. Y en esos ojos azul grisáceo no había ni una sola gota de arrepentimiento, solo un placer frío. Maggie miró su vestido, no miró la mancha. Miró meses de ahorro, horas parada frente a su espejo, preguntándose si era lo suficientemente bonita. Toda una vida de humildad siendo aplastada por un leve giro de la muñeca de alguien. Rosa se levantó de inmediato, agarró servilletas y ayudó a Maggie a levantarse. Dominic, en el extremo opuesto de la mesa, solo vio el incidente desde la distancia y se apresuró a acercarse. «Mamá, ¿estás bien?» Natasha se movió más rápido. «Bebé, fue totalmente mi culpa. Lo siento mucho. Le compraré un vestido nuevo mañana. Lo prometo». Maggie miró a su hijo, vio la preocupación en sus ojos y dijo lo que siempre decía. «Está bien, hijo mío. Es solo un vestido». Pero no era solo un vestido. Y Maggie lo sabía, y Natasha también lo sabía. Después del incidente del vestido en la cena de ensayo, Maggie decidió que no podía quedarse callada por más tiempo. Tenía que hablar con Dominic. Tenía que decirle a su hijo lo que estaba pasando, incluso sin pruebas claras. Incluso sabiendo que Dominic podría pensar que ella era solo una suegra celosa. Pero ella era su madre, y el instinto de una madre no miente. Llamó a Dominic y le dijo que necesitaba verlo a solas, solo ellos dos, sin Natasha. «Hijo mío, necesito hablar contigo. Es importante. Este domingo, ¿puedes venir a mi casa solo?» Dominic estuvo de acuerdo, pero esa noche, cuando yacía en la cama y se lo contó a Natasha, de la forma en que siempre le contaba todo, Natasha entendió de inmediato. La anciana estaba a punto de hablar, y si hablaba, incluso si Dominic no le creía de inmediato, se plantaría una semilla de duda. Natasha no podía permitir eso. No cuando había llegado tan lejos. Esa noche, después de que Dominic cayera en un sueño profundo, Natasha tomó el teléfono prepago del bolsillo oculto dentro de su bolso. Salió al balcón del ático y envió un mensaje de texto a Patrick Donnelly. El mensaje era corto. «La anciana está a punto de hablar. La necesito callada. Sin lesiones. Solo haz que tenga miedo». 2 días después, cuando Maggie abrió la puerta principal temprano en la mañana para salir a regar sus rosas como hacía todos los días, lo vio en el escalón. Un sobre negro, sin remitente, sin sello, sin dirección. Alguien lo había colocado allí en la noche, justo en su puerta, justo debajo de las narices de la seguridad que Dominic había asignado para protegerla. Maggie recogió el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había 5 fotos en blanco y negro. Una foto de ella yendo a la iglesia el domingo por la mañana, tomada desde el otro lado de la calle. Una foto de ella comprando en la pequeña Italia, tomada desde atrás. Una foto de ella regando las flores en su jardín trasero, tomada desde un ángulo que nunca creyó que nadie pudiera ver. Una foto de ella sentada junto a la ventana de su dormitorio leyendo, tomada a través de las cortinas. Y una foto de ella arrodillada en oración ante la chimenea donde estaba la foto de Giovanni. Cada foto mostraba que alguien la había estado observando durante semanas. Conocía su horario, conocía sus hábitos y podía alcanzarla en cualquier momento que quisiera. Yaciendo entre las fotos había un lirio blanco, con sus pétalos ligeramente marchitos. En la cultura italiana, el lirio blanco es una flor funeraria, del tipo que colocas en un ataúd. Maggie entendió de inmediato. Había vivido lo suficiente en este mundo para reconocer el lenguaje sin palabras de la mafia. Y en el fondo del sobre había una tira de papel blanco con letras recortadas de periódicos. Cada carácter tomado de un titular diferente para que no se pudiera rastrear ninguna letra. «Mantén la boca cerrada, anciana». Maggie se derrumbó en el escalón. Sus piernas no la sostenían. No tenía miedo por ella misma. Había sido golpeada hasta que sus costillas se rompieron y no lloró. No tenía miedo a la muerte. Lo que la asustaba era lo que se dio cuenta justo después. Alguien fuera de la familia Valente estaba involucrado en esto. Estas fotos no fueron tomadas por una chica de 30 años. Esto era trabajo profesional, trabajo del inframundo, alguien que sabía cómo acechar sin ser visto. Y si se lo decía a Dominic, él no solo cancelaría la boda. Cazaría a quien estuviera detrás de esto. Comenzaría una guerra.
Se derramaría sangre. Podría ser la sangre de Dominic, podría ser la de Tommy, podría ser la suya propia. Maggie miró el lirio blanco marchito en su mano. Miró las fotos de su vida ordinaria expuestas como una advertencia de que no estaba segura en ninguna parte, y tomó la decisión más dolorosa de su vida. Metió el sobre en un cajón cerrado en su dormitorio, junto a un rosario de repuesto y una vieja Biblia. Llamó a Dominic con la voz tan tranquila que se sorprendió incluso a sí misma. Hijo mío, lo he pensado de nuevo. No es nada importante. Solo quería preguntarte sobre el menú de la boda. No necesitas venir solo. Si estás ocupado, podemos hablar por teléfono. Terminó la llamada, se sentó en su cama y agarró su rosario hasta que las cuentas de madera presionaron con fuerza en su palma. Maggie eligió el silencio, no porque fuera débil, sino porque amaba a su hijo más de lo que se amaba a sí misma. 2 semanas antes de la boda, Maggie recibió un mensaje de texto de Natasha invitándola a la oficina del organizador de bodas en el centro de la ciudad. Quería repasar los detalles finales juntas. Maggie se sorprendió. Era la primera vez que Natasha tomaba la iniciativa de incluirla en alguna parte de la planificación. Se preguntó si se había equivocado con ella, si Natasha estaba tratando de cambiar, tratando de abrir su corazón. Una pequeña parte de Maggie, la parte que siempre quería creer que había bondad en las personas, se iluminó con un hilo frágil de esperanza. Se puso su blusa blanca, más limpia, una falda negra sencilla, se abrochó el rosario alrededor del cuello y le pidió a Rosa que la llevara allí. La oficina del organizador de bodas estaba en el piso 12 de un edificio de cristal en el centro. Era tan lujoso que Maggie sintió que sus viejos zapatos planos no merecían tocar el piso de mármol pulido. Natasha ya estaba allí con 2 miembros del personal del evento, extendiendo el gráfico de asientos sobre una mesa grande. Levantó la vista cuando Maggie entró y le dio la sonrisa a la que Maggie se había acostumbrado de una manera que dolía. Una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Oh, señora Valente, me alegro de que pudiera venir. Venga a echar un vistazo. Maggie se acercó a la mesa y estudió el gráfico, las listas de flores, los diseños de las mesas. Todo era grandioso, lujoso, perfecto para los estándares de Natasha. Entonces Maggie vio la lista floral: peonías blancas, peonías rosa pálido y lirios. No había rosas. Dudó, luego habló suavemente, con voz cuidadosa y gentil, como si estuviera pidiendo permiso en lugar de ofrecer una sugerencia. Querida, tengo una pequeña idea. ¿Podríamos agregar algunas rosas blancas en las mesas? Giovanni, el padre de Dominic, solía cultivar rosas blancas para mí en el jardín trasero. Sería una forma de que él estuviera allí en el día de la boda de su hijo. Cuando Maggie terminó, sus ojos se iluminaron con una tierna esperanza. Pensó que era una petición pequeña, un detalle significativo con el que cualquiera estaría de acuerdo. Estaba equivocada. Natasha levantó la cabeza. La sonrisa desapareció. Sus ojos azul grisáceos se volvieron fríos en un instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor detrás de sus iris. Disculpe. Maggie se repitió aún más suavemente. Solo unas pocas rosas blancas, querida, para recordar a Giovanni. Te escuché. Natasha interrumpió, su voz repentinamente aguda. Se enderezó, con ambas manos presionando sobre la mesa, mirando a Maggie con un desprecio que ya ni siquiera se molestaba en ocultar. ¿Sabes qué? He tenido suficiente. He sido paciente. He sido educada. Pero déjame dejarte algo muy claro. Caminó alrededor de la mesa y se detuvo frente a Maggie, lo suficientemente cerca para que Maggie pudiera oler el costoso perfume en su garganta. No eres nada. No eres más que una lavaplatos que tuvo suerte de que su hijo ganara dinero. Pasaste toda tu vida fregando los pisos de otras personas y cosiendo la ropa de otras personas. No sabes nada sobre este mundo. No perteneces a mi boda, y mucho menos para decirme qué flores poner en mis mesas. Cada palabra cayó como un cuchillo. Rosa estaba parada en la esquina con la mano sobre la boca, los ojos muy abiertos por el horror. Los 2 miembros del personal del evento se congelaron, demasiado asustados para moverse. Maggie se quedó allí mirando a Natasha, y en ese momento no vio a una mujer de 30 años. Vio algo más viejo,
más oscuro, algo que había visto en los ojos de los hombres que le rompieron las costillas en el piso de la cocina de Brooklyn años atrás. Pura crueldad. Y entonces Natasha la abofeteó. La mano derecha de Natasha se levantó y golpeó la mejilla izquierda de Maggie con toda su fuerza. El sonido llenó la habitación silenciosa como un disparo. La cabeza de Maggie se giró hacia un lado. Su cuerpo tropezó, casi cayendo. Su mejilla ardía y las lágrimas brotaron, no por el dolor, sino por el shock, por la comprensión de que la mujer a punto de casarse con su hijo acababa de golpearla frente a otras personas sin dudarlo un segundo. Pero Maggie no cayó. Se estabilizó, se enderezó y lentamente levantó una mano para tocar el calor que florecía en su mejilla. Miró a Natasha. No dijo una palabra. No gritó, no maldijo, no suplicó. Solo miró con ojos marrón oscuro que habían visto asesinar a su esposo, que una vez habían mirado desde un piso de cocina, empapado de sangre sin revelar dónde se escondía su hijo. Sostuvo a Natasha con esa mirada, luego se giró y salió de la habitación con una dignidad que ninguna mano, ninguna bofetada podría quitarle jamás. Rosa corrió tras ella hacia el pasillo, sollozando, agarrando la mano de Maggie. Señora Maggie, tiene que decirle al señor Dominic, tiene que hacerlo. Ella no puede tratarla así. Maggie se detuvo y miró a Rosa. Sus ojos estaban rojos pero secos, su voz baja y lenta. Si le digo a Dominic, ¿sabes lo que hará? La matará. Sabes quién es él, sabes que no podrá controlarlo, y entonces perderé a mi hijo en la prisión. Prefiero recibir 100 bofetadas que perderlo. Rosa no pudo hablar, solo lloró. Esa noche en la tranquila casa de Brooklyn, Maggie se arrodilló en el piso de madera de su dormitorio frente a la chimenea donde la foto de Giovanni la miraba. La pequeña vela que había encendido parpadeaba. Su luz temblaba sobre el viejo marco. La cicatriz en su frente palpitaba como recordándole que había soportado cosas peores que esta y aún vivía. Su mejilla izquierda todavía estaba marcada de rojo. Apretó su rosario, cerró los ojos y susurró: Giovanni, dame fuerza. Ya no sé qué hacer. Tengo miedo de perder a nuestro hijo. No por las balas, no por la guerra, sino por el amor ciego en su corazón. Por favor, Dios, muéstrame el camino. Maggie se arrodilló ante la chimenea durante casi 2 horas esa noche, y cuando finalmente se puso de pie, con las rodillas doloridas y la espalda rígida, algo dentro de ella había cambiado. No era que el dolor hubiera desaparecido. El dolor seguía ahí, su mejilla aún palpitaba, su corazón aún pesaba. Pero junto a ese dolor, algo más había despertado, algo que ella pensaba que había estado dormido durante mucho tiempo. El acero de la mujer que una vez yació en el piso de una cocina con las costillas rotas y nunca abrió la boca para soltar una sola palabra. Maggie se miró en el espejo del baño. Miró el enrojecimiento en su mejilla izquierda. Miró la vieja cicatriz en su frente. Y recordó quién era. No era una anciana débil destinada a ser empujada. Ella era Margaret Valente. Era la mujer que miró directamente a los ojos de 3 hombres Donnelly mientras la pateaban y golpeaban y no parpadeó. Era la mujer que crió a su hijo sola entre lobos y nunca dejó que el niño recibiera un solo rasguño. Esa chica de 30 años pensaba que Maggie era una presa fácil. Estaba equivocada. A la mañana siguiente, Maggie llamó a Rosa. Su voz era tranquila, clara, ya no temblaba como antes. Rosa, ven a la casa. Necesitamos hablar. Rosa llegó en 1 hora. Las 2 mujeres se sentaron en la cocina con la puerta cerrada, las cortinas corridas, hablando en voces lo suficientemente bajas para evitar que las paredes escucharan. Maggie dijo: no le voy a decir a Dominic. ¿Sabes por qué? Conoces a mi hijo. Si se entera de que ella me abofeteó, no preguntará, no escuchará, no esperará, reaccionará de la única manera que sabe. Y entonces o ella muere, o alguien muere, o mi hijo va a prisión. No aceptaré ninguno de esos resultados. Rosa asintió, con sus lágrimas aún no secas. Entonces, ¿qué va a hacer? Maggie miró a Rosa y en esos ojos marrón oscuro había una luz que Rosa nunca había visto antes. No ira, sino absoluta determinación. Quiero que Dominic lo vea con sus propios ojos.
que lo escuche con sus propios oídos. No de mi boca porque pensará que estoy celosa, de su propia boca. Quiero que la verdad sea expuesta de una manera que nadie pueda negar, nadie pueda justificar, y sin que se derrame una sola gota de sangre. Rosa miró a Maggie, y en ese momento entendió por qué esta mujer había sobrevivido a todo. No por suerte, sino porque era más astuta de lo que la gente asumía. Esa tarde, Maggie hizo algo que no había hecho en todos estos años. Tomó su viejo teléfono y buscó un contacto que Dominic había guardado para ella hace mucho tiempo en caso de emergencia. Franklin Gould, el abogado de la familia Valente. Un hombre de 55 años en quien Dominic confiaba completamente con cada asunto legal y secreto. Maggie marcó. Franklin contestó al segundo tono, con la voz sorprendida porque ella nunca lo había llamado directamente. Señora Valente, ¿pasa algo malo? Maggie habló lentamente. Franklin, necesito que investigues a alguien. Natasha Kensington. Su familia, sus finanzas, cada relación que tenga, y especialmente cualquier conexión con Patrick Donnelly. Silencio al otro lado. Luego la voz de Franklin bajó. Donnelly, ¿estás segura? Estoy segura. ¿El señor Dominic sabe de esto? No. Y no se lo dirás. Todavía no. Franklin se quedó callado unos segundos más. Sabía que Maggie no era del tipo que hablaba a la ligera. Si llamaba tenía una razón, entiendo. Deme una semana. El plan comenzó al día siguiente. Rosa tenía un sobrino llamado Marco, de 28 años, técnico de sistemas de seguridad para una empresa privada en Queens. El joven no tenía nada que ver con el inframundo, pero amaba a Rosa como a su propia madre. Y cuando ella llamó pidiendo ayuda sin explicar demasiado, él no hizo preguntas. Solo dijo, dime lo que necesitas y lo haré. Marco llegó a la casa de Maggie con una pequeña bolsa que contenía 3 cámaras estenopeicas, cada una no más grande que la punta de un bolígrafo, con baterías que podían funcionar continuamente durante 2 semanas. Capturaban video y audio de alta calidad y transmitían los datos a una vieja computadora portátil que Marco ya había configurado y escondido en el armario del dormitorio. Rosa fue quien colocó las cámaras. Sabía exactamente dónde solía actuar Natasha cuando Dominic no estaba cerca. Porque Rosa siempre estaba allí, siempre presenciando, siempre siendo la sombra que Natasha nunca se molestaba en notar. Porque para ella, un ama de llaves era tan invisible como un mueble. La primera cámara estaba escondida dentro de una imagen sagrada enmarcada que colgaba en la pared de la cocina, justo encima del fregadero. El mismo lugar donde Natasha se había acercado 2 veces para humillar a Maggie cuando Dominic salía. La segunda cámara estaba metida en una pequeña estatua de porcelana de la Virgen María en el estante de la sala de estar, apuntando directamente hacia la mesa del comedor y la puerta principal. La tercera era una cámara de botón que Rosa llevaba en su abrigo cada vez que acompañaba a Maggie a la oficina del organizador de bodas o a cualquier lugar donde pudiera estar Natasha. Luego esperaron 2 semanas, 14 días de grabación continua. Natasha no sospechó nada. Siguió comportándose como si Maggie hubiera sido completamente quebrada después de esa bofetada. Venía a la casa de Maggie los domingos con Dominic, ponía su sonrisa falsa, llamaba a Maggie mamá frente a él. Luego, en el momento en que Dominic se alejaba para atender una llamada, se giraba hacia Maggie con esos ojos fríos y decía cosas como, has aprendido a comportarte. Sigue así y todo estará bien. La cámara en el marco sagrado capturó todo, pero el mayor descubrimiento no provino de las cámaras en la casa de Maggie. Provino de la cámara de botón en el abrigo de Rosa. Una semana antes de la boda, Rosa fue con Maggie al plaza para revisar las flores y las mesas por última vez. Natasha estaba allí hablando por teléfono en la sala de preparación nupcial. Pensó que estaba sola porque no notó a Rosa parada en el pasillo justo afuera de una puerta entreabierta. Rosa se quedó quieta. La cámara de botón en su pecho apuntaba directamente a través de la grieta y la voz de Natasha salía clara como el día. Pat, todo va según lo previsto. Después de la boda tendré acceso a su horario, su equipo de seguridad, sus cuentas, todo lo que necesitas.
Solo dame 2 meses después de la ceremonia y cumpliré. Hubo silencio al otro lado. Luego Natasha continuó. No, él no sospecha nada. Está enamorado. Amor ciego y estúpido. Y la anciana, ella está controlada. No dirá una palabra después de nuestro pequeño recordatorio. Rosa estaba parada afuera de esa puerta, agarrando su abrigo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Natasha lo escuchara. Natasha estaba hablando con Donnelly. No solo estaba cazando dinero, era una traidora. Estaba vendiendo a Dominic al enemigo más mortal de su familia. Rosa se giró y caminó con los pasos más ligeros de su vida fuera del pasillo, fuera del hotel, hacia el auto. Llamó a Maggie con una voz tan temblorosa que tuvo que repetirse 3 veces antes de que Maggie entendiera. Al mismo tiempo, Franklin Gould llamó. Había terminado la investigación y su voz era baja y grave. Señora Valente, tengo los resultados. Richard Kensington está completamente en bancarrota. 12 millones de dólares en deuda, demandado por al menos 4 acreedores. Vive de préstamos con altos intereses. Y Natasha, según mis fuentes, se ha reunido con Patrick Donnelly al menos 7 veces en los últimos 6 meses. Los lugares de reunión incluyen un bar en Hell's Kitchen, 2 veces en un pequeño hotel en Hoboken y 4 veces en un apartamento de alquiler en Jersey City que Donnelly usa para tratos privados. Cuando Maggie escuchó eso, dejó el teléfono en la mesa de la cocina y cerró los ojos. Ahora tenía todo. Video de humillación y amenazas. Audio de la llamada de Natasha con Donnelly. Registros financieros sobre el colapso de los Kensington. Prueba de 7 reuniones entre Natasha y el enemigo de los Valente. Maggie abrió el cajón de la cocina y sacó una unidad USB en blanco. Rosa y Marco la ayudaron a compilar cada clip, cada grabación, cada archivo en ese pequeño dispositivo. Todo cabía en su palma. El último paso fue que Rosa contactara a Eddie, un viejo amigo de Marco que trabajaba como técnico de audio y video para eventos en el Plaza. Rosa le dijo a Eddie que la familia quería preparar un video sorpresa para el novio en la recepción de la boda. Un regalo conmovedor de su madre. Eddie aceptó sin preguntar más. Conectaría el USB al sistema del gran salón de baile y lo reproduciría en la pantalla grande cuando Rosa diera la señal. Maggie sostuvo el USB en su mano, pequeño y ligero, pero con la fuerza suficiente para romper la máscara de Natasha Kensington frente a 400 personas. Miró la foto de Giovanni en la repisa y susurró, «Es casi la hora, mi amor». Llegó el día de la boda, un sábado a mediados de marzo. Nueva York estaba fría, pero la luz del sol era limpia y nítida, como si el cielo mismo quisiera iluminar la obra más grande que Manhattan estaba a punto de presenciar. El Hotel Plaza estaba vestido como un palacio real. Miles de peonías blancas y rosa pálido, importadas de los Países Bajos, cubrían la entrada al gran salón de baile. Cintas blancas caían desde el techo alto hacia enormes candelabros de cristal. Velas blancas brillaban en cada mesa, y en el extremo más alejado del salón, un pastel de bodas de 2 pisos se alzaba sobre un pedestal de cristal cubierto de glaseado blanco puro, con delicadas flores de azúcar. 400 invitados comenzaron a llegar desde temprano en la mañana. Esta no era una boda ordinaria. Era una reunión del inframundo de la costa este disfrazada de seda de alta sociedad. Los jefes de familias aliadas volaron desde Filadelfia, Boston, Chicago, cada hombre llegando con su propio séquito. Aparecieron políticos de la ciudad y del estado, del tipo cuyas carreras se habían construido en parte con donaciones de los Valente. Empresarios, abogados, estrellas del entretenimiento, todos bajo un mismo techo. Bebían Don Periñón y fingían no saber que el hombre al que habían venido a felicitar podía acabar con cualquiera en esa sala con una sola llamada telefónica. La seguridad se endureció hasta que se sintió difícil respirar. Tommy coordinó todo. Guardias en cada entrada y salida, detectores de metales en la puerta principal, 2 vehículos blindados estacionados al frente y un equipo de 4 hombres con trajes negros espaciados por todo el salón de baile, con auriculares puestos y ojos barriendo sin parar. En la sala de preparación del novio arriba,
Dominic estaba parado frente al espejo, ajustando una corbata negra en un traje negro perfectamente hecho a medida. Tommy estaba detrás de él, con los brazos cruzados, en silencio durante un largo momento antes de hablar. Jefe, voy a decir esto por última vez. Tengo un mal presentimiento sobre ella. No tengo pruebas. Solo tengo instinto, pero mi instinto nunca se ha equivocado. Dominic encontró los ojos de Tommy a través del espejo, con la mandíbula apretada. Tommy, hoy es el día de mi boda. Dilo de nuevo y estás fuera de esta habitación. Tommy lo miró, dejó escapar un suspiro y asintió. Entiendo. Se giró para irse, pero antes de cerrar la puerta, agregó tan silenciosamente que parecía que solo él podía escucharlo. Espero estar equivocado. A 3 cuadras de distancia, en la casa de Brooklyn, Maggie estaba parada frente al espejo de su dormitorio. Llevaba un vestido nuevo que Rosa la había ayudado a elegir, un gris plateado suave, elegante, adecuado para su cabello plateado cuidadosamente recogido. Se estudió a sí misma, luego miró la cicatriz en su frente y levantó una mano para tocarla ligeramente. Esa cicatriz había vivido allí durante más de 30 años, recordándole que había soportado cosas peores que esta y aún permanecía de pie. Alcanzó el pequeño bolso en la cama, lo abrió y revisó el interior. La unidad USB estaba en el bolsillo interior cerrado, pequeña y segura. Cerró el bolso, respiró hondo y le dijo a la foto de Giovanni en la repisa, «Hoy, mi amor». Cuando Maggie llegó al plaza, se dirigió directamente hacia el área de preparación para ver a Dominic antes de la ceremonia. En su mano llevaba una rosa blanca, cortada de su patio trasero esa mañana, la flor más hermosa del rosal que Giovanni había plantado más de 40 años antes. En la tradición de la familia Valente, la madre del novio prendía una flor en la solapa de su hijo antes de la boda, una bendición silenciosa. Pero antes de que pudiera llegar a la habitación de Dominic, Natasha salió de la suite nupcial, radiante en un vestido de $50,000, con el cabello recogido y una pequeña tiara de cristal atrapando la luz. Sus ojos se posaron en la rosa blanca en la mano de Maggie, y su expresión cambió instantáneamente. Caminó hacia ella, le arrebató la rosa a Maggie con un movimiento brusco. Los pétalos se esparcieron por el piso de mármol. Natasha tiró la rosa al suelo, colocó el tacón de sus zapatos de aguja de 30 centímetros sobre ella y la aplastó. No quiero las malas hierbas de tu patio trasero en el traje de mi esposo. Esta es mi boda, no un mercado de pulgas siciliano. Maggie miró la rosa molida bajo el zapato de Natasha, la rosa de Giovanni. No lloró, no tembló. Esta vez sonrió. Una pequeña sonrisa tranquila, casi gentil, y esa sonrisa por primera vez hizo dudar a Natasha. Algo andaba mal. Se suponía que esta anciana debía tener miedo. Se suponía que debía inclinar la cabeza. Se suponía que debía retroceder, pero estaba sonriendo. Natasha empujó esa incomodidad a un lado y se volvió hacia la suite nupcial. No sabía que era la sonrisa de alguien que tiene todas las cartas y espera el segundo exacto para darlas vuelta. La recepción comenzó. 400 invitados se acomodaron en sus asientos. El champán fluía. El jazz suave flotaba desde la banda en vivo en la esquina del escenario. Maggie entró en el salón de baile y buscó su mesa. Pasó la mesa 1, la mesa 2, la mesa 3. Caminando y caminando, pasando docenas de mesas redondas cubiertas con tela blanca, hasta que llegó a la última. Estaba presionada contra la puerta que conducía a la cocina, donde se filtraba el ruido de ollas y sartenes. La mesa para la madre del novio, la última mesa en la sala. Rosa se sentó a su lado, agarrando la mano de Maggie debajo de la mesa. Maggie palmeó la mano de Rosa ligeramente. «Está bien, ya falta poco». La recepción transcurrió sin problemas durante las primeras horas. Dominic y Natasha se sentaron en la mesa principal, sonriendo, aceptando felicitaciones, pareciendo la pareja más perfecta del mundo. Entonces llegó el momento de cortar el pastel. Natasha se puso de pie, tiró de Dominic hacia el pastel de 2 pisos en su pedestal de cristal. Las cámaras destellaron. Los invitados aplaudieron.
Pero en lugar de cortarlo, Natasha se giró repentinamente, con los ojos barriendo la sala, buscando a Maggie. La vio en la última mesa, sonrió y luego, frente a 400 pares de ojos, Natasha Kensington levantó el pastel de 2 pisos con ambas manos. Lo cargó y caminó directamente hacia Maggie. Dominic estaba detrás de ella, confundido. Natasha, ¿qué estás haciendo? Ella no respondió. La inquietante calma en los ojos de Maggie de antes había estado royendo los nervios de Natasha, finalmente rompiendo su fría máscara profesional. Marchó hacia la última mesa, se detuvo frente a Maggie y arrojó el pastel de bodas directamente a su cara. Glaseado blanco, migajas, flores de azúcar explotaron hacia afuera. El pastel cubrió la cara de Maggie, se deslizó por su cabello, bajó por su nuevo vestido gris plateado, bajó por el rosario en su garganta. Todo el salón de baile se congeló. 400 personas dejaron de respirar. Natasha se paró sobre Maggie, jadeando, con los ojos ardiendo de placer salvaje, y gritó para que su voz llenara el gran salón de baile. ¿Quieres probar? Aquí, aquí es donde perteneces. Bajo mis pies. Silencio absoluto. Ni un solo sonido. Solo el suave goteo del glaseado cayendo de la cara de Maggie al piso de mármol. Y Maggie, con la cara cubierta de pastel, se levantó de su silla lentamente, temblando pero firme, y miró directamente a Rosa a su lado. Asintió una vez, solo un pequeño asentimiento. Rosa entendió. Sacó su teléfono y envió una sola palabra a Eddie en la cabina técnica. Ahora. La pantalla gigante detrás del escenario parpadeó y cobró vida. Nadie la encendió. Nadie del equipo del evento dio una orden. 400 pares de ojos, todavía congelados por la visión del pastel de bodas siendo arrojado a la cara de Maggie, fueron arrastrados hacia el frío brillo azul-blanco de la enorme pared LED que se tragaba casi toda la parte trasera del escenario. Entonces el video comenzó a reproducirse. El primer clip mostraba la cocina de Maggie en Brooklyn, filmada desde el marco de la imagen sagrada en la pared. Natasha estaba parada frente a Maggie mientras Dominic acababa de salir para atender una llamada. La voz de Natasha salió a través del sistema de sonido del gran salón de baile. Clara como el cristal, helada, goteando desprecio. Has aprendido a comportarte. Sigue así y todo estará bien. 400 personas miraron la pantalla. Nadie respiraba. El segundo clip cambió a la oficina del organizador de bodas en el centro, filmado desde la cámara de botón de Rosa. Natasha estaba parada cerca de Maggie, con los ojos duros, la voz aguda. No eres más que una lavaplatos que tuvo suerte de que su hijo ganara dinero. No perteneces a mi boda. Entonces la mano de Natasha voló. La bofetada restalló a través de los altavoces como un látigo. La cabeza de Maggie se giró hacia un lado. Su mejilla se puso roja. No dijo una palabra. Solo se levantó y salió con una dignidad que todo el salón de baile solo ahora estaba presenciando. Sollozos dispersos comenzaron a romper el silencio de la sala. Las mujeres se cubrieron la boca. Los hombres apretaron las mandíbulas. El tercer clip reprodujo la voz de Richard Kensington en el teléfono, capturada desde el teléfono de Natasha en una noche en que había sido lo suficientemente descuidada como para usar el altavoz mientras Rosa estaba cerca. Richard dijo, «Bien, no te apresures. Cuando te conviertas en su esposa, todo lo que nuestra familia perdió volverá». En el salón de baile, Richard Kensington, sentado en la mesa 3 con un costoso traje gris que había pedido prestado, se puso blanco como el papel. Comenzó a ponerse de pie, pero 2 de los guardias de Tommy ya estaban detrás de él, como si hubieran estado allí todo el tiempo. Luego se reprodujo el clip final, el que cambió todo. La sala de preparación nupcial en el Plaza una semana antes, grabada desde la cámara de botón de Rosa a través de una puerta entreabierta. Natasha sostenía su teléfono, con la voz relajada y segura, como si estuviera hablando con un socio comercial en lugar de con el enemigo más mortal de la familia con la que estaba a punto de casarse. Pat, todo va según lo previsto. Después de la boda, tendré acceso a su horario, su equipo de seguridad, sus cuentas, todo lo que necesitas.
Luego su voz se volvió aún más ligera, casi divertida. Está enamorado, amor ciego y estúpido. Y la anciana, ella está controlada. El nombre Patrick Donnelly golpeó el salón de baile como si alguien hubiera quitado el seguro de una granada. Los jefes aliados de Filadelfia, Boston, Chicago se miraron unos a otros. En el inframundo solo hay un pecado que nadie perdona. Nadie borra, nadie olvida. La traición. Y Natasha Kensington no solo había traicionado a Dominic, había traicionado a toda la alianza vendiendo información a Donnelly. El video se detuvo. La pantalla se oscureció. Un silencio letal se tragó el gran salón de baile. 400 personas, incluidos hombres que habían visto la muerte sin parpadear, se sentaron perfectamente quietas. Natasha estaba parada en medio de la sala con su vestido de novia blanco puro, su rostro más blanco que la tela. Giró a la izquierda, giró a la derecha, su boca moviéndose sin sonido. Buscó una salida, pero todas las puertas ya estaban cerradas. Tommy había señalado el cierre en el instante en que comenzó el video. Nadie entra, nadie sale. Dominic estaba a 3 pasos de Natasha. No se había movido durante toda la reproducción. Estaba parado como una estatua, con las manos colgando a los lados, el rostro sin color. Pero sus ojos, esos ojos gris oscuro, no eran ira. La ira es ruidosa, caliente, explosiva. Lo que vivía en la mirada de Dominic ahora era más frío que eso, más profundo que eso, mucho más aterrador. Era destrucción mantenida bajo perfecto control. Caminó hacia Natasha. Cada paso sonaba contra el mármol en absoluto silencio. Natasha retrocedió. Sus tacones se engancharon en la pata de una mesa. Tropezó. Dominic, bebé, escucha, déjame explicarte. Dominic se detuvo frente a ella. Su voz era baja, pesada, cada palabra cayendo lentamente como balas deslizándose en un cargador. Tocaste a mi madre. Golpeaste a la mujer que recibió una paliza que le rompió las costillas y nunca me entregó. Me vendiste a Donnelly, el hijo del hombre que puso esa cicatriz en su frente. Natasha lloró. El rímel corría por sus mejillas. No es lo que piensas. Puedo explicarlo, por favor. Dominic giró la cabeza hacia Tommy. Un solo asentimiento pequeño. Tommy hizo una señal. 2 guardias fueron a la mesa 3, agarraron a Richard Kensington por ambos brazos. Lo levantaron y lo obligaron a arrodillarse frente a Dominic. Richard temblaba violentamente, con lágrimas y mucosidad corriendo, su voz quebrándose. Señor Valente, por favor, puedo explicarlo. Fue todo idea de ella. Yo no sabía lo de Donnelly. Por favor. Dominic no miró a Richard. Se giró para enfrentar a los 400 invitados. Su voz llenó el salón de baile sin micrófono porque cuando Dominic Valente habla, el mundo se calla para escuchar. Este matrimonio está muerto antes de que siquiera comenzara. No hay unión, solo el fin de sus mentiras. Hoy es el día en que todos en esta sala son testigos de que la familia Valente no perdona la traición. Hizo una pausa y tomó aire. Luego su voz cambió, más suave, más baja, casi gentil. Pero hoy no voy a matar a nadie. Los jefes aliados se miraron unos a otros, atónitos. En su mundo, la traición significa muerte. Porque mi madre me enseñó que la verdadera fuerza no es quitar una vida. La verdadera fuerza es saber cuándo parar. Dominic le dio la espalda a Natasha. Caminó hacia la última mesa cerca de la puerta de la cocina donde Maggie todavía estaba parada, con la cara cubierta de glaseado, el cabello manchado de migajas, el rosario manchado. Se detuvo frente a ella y el jefe de la mafia más despiadado de Nueva York, el hombre al que toda la costa este temía, lentamente se dejó caer sobre ambas rodillas en el piso de mármol. Frente a 400 personas, frente a familias aliadas, políticos, hombres de negocios, frente al inframundo mismo. Dominic Valente se arrodilló ante una mujer de 63 años cubierta de pastel y su voz se quebró por primera vez en su vida. Lo siento, mamá. Siento haber estado ciego. Siento no haberte protegido. Siento haber dejado que alguien te golpeara y ni siquiera saberlo. Maggie miró a su hijo, arrodillado a sus pies. Levantó sus manos callosas, todavía pegajosas por el glaseado,
Ahuecó la cara de Dominic y la levantó. Miró sus ojos gris oscuro, húmedos y rojos, y dijo con la voz que solo una madre tiene: «Te perdono siempre». Dominic la abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que si la soltaba, ella desaparecería. El glaseado se manchó de la cara de Maggie en su traje negro, y a él no le importó. 400 personas permanecieron en silencio. Muchos de ellos lloraron. Rosa sollozaba a su lado. Tommy estaba a 3 pasos de distancia, con los ojos rojos y la mandíbula apretada. Pero no apartó la mirada. Observó porque necesitaba ver este momento. Incluso los jefes más fríos, los hombres que vivían en el hielo porque era la única forma de sobrevivir, bajaron la cabeza. Natasha Kensington y Richard Kensington fueron expulsados del plaza esa misma noche. Natasha todavía estaba con su vestido de novia blanco. El rímel negro manchaba sus mejillas, su cabello suelto y salvaje, saliendo por las puertas principales del hotel mientras docenas de ojos despectivos ardían en su espalda. Richard iba detrás de ella con el traje arrugado, la cara del color de las cenizas, todavía balbuceando disculpas que a nadie le importaba escuchar. 2 de los guardias de Tommy los escoltaron hasta la acera, luego se detuvieron en la entrada con los brazos cruzados, viendo a padre e hija desaparecer en la noche de Manhattan con las manos vacías. A partir de esa noche, Dominic Valente los destruyó sin derramar una sola gota de sangre. No usó un arma, usó un teléfono. En la primera semana después de la boda que nunca sucedió, Dominic ordenó a Franklin Gould exponer cada detalle de la ruina financiera de Richard Kensington a cada acreedor, cada ex socio, cada banco al que todavía intentaba encantar para que le prestara dinero. 12 millones de dólares en deuda, 4 demandas esperando entre bastidores, activos que no ascendían a nada. La información se movió a través de las finanzas de Nueva York en 3 días. Nadie le prestó a Richard Kensington ni un solo centavo después de eso. Nadie contestó sus llamadas. En la segunda semana, Dominic cerró todas las puertas restantes. Cualquier restaurante, hotel, empresa, club en Nueva York, con lazos con la familia Valente, y el número era más grande de lo que cualquiera imaginaba, recibió un mensaje corto. El padre y la hija Kensington no eran bienvenidos. No se necesitaba explicación. En este mundo, cuando Dominic Valente dice que alguien no existe, no existe. Patrick Donnelly, en el momento en que escuchó que Natasha había sido expuesta, reaccionó como lo haría un viejo mafioso. Cortó todo contacto de inmediato. El teléfono prepago que Natasha usaba para enviarle mensajes de texto fue desactivado 1 hora después de que se reprodujera el video. Donnelly no era estúpido. Sabía que la familia Valente ahora tenía pruebas de que había estado metiéndose en sus negocios. Y también sabía que Dominic, incluso después de declarar que no mataría a nadie en la boda, no significaba que no mataría a alguien después de la boda. Donnelly se deslizó de nuevo a la oscuridad, permaneció en silencio y esperó a que pasara la tormenta. Natasha tuvo que irse de Nueva York. Nadie en la ciudad la aceptaría. Sus amigas de la alta sociedad, las mismas mujeres que se habían reído con ella cuando se burlaba de Maggie en la boutique nupcial, ahora no respondían ni un solo mensaje. Su número fue bloqueado un contacto a la vez, como si fuera una enfermedad. Ella y Richard se mudaron a la pequeña casa de su abuela en un tranquilo pueblo de Connecticut. Un lugar viejo con moho en las esquinas, pisos de madera que gemían a kilómetros de distancia de las luces de Manhattan. De una mujer que soñaba con vivir en la cima del mundo, Natasha Kensington se convirtió en nadie, completamente nadie. Pero Dominic también pagó un precio. En el inframundo, lo que sucedió en la boda no fue solo un escándalo personal. Fue un signo de debilidad. Un jefe que deja que un enemigo plante a alguien en su cama durante 6 meses sin darse cuenta es una grieta fatal. Algunas familias aliadas comenzaron a dudar. Un jefe en Filadelfia llamó a Tommy y le preguntó directamente si Valente todavía tenía el control. Un jefe en Boston aumentó silenciosamente la distancia, no rompiendo la alianza, pero ya no apoyándose. Tommy trabajó hasta el agotamiento, reparando el daño. Voló de un lado a otro entre ciudades, celebró reuniones privadas, dio garantías, hizo promesas y demostró silenciosamente
que la familia Valente seguía siendo sólida. Dominic sabía todo eso, pero en las primeras semanas después de la boda, que nunca sucedió, no le importaba la política del inframundo. Volvía a Brooklyn todos los domingos. Se sentaba en la vieja silla de la cocina, en la mesa de Maggie, comía la pasta que ella amasaba desde la mañana, bebía café negro italiano espeso y no decía mucho. A veces los dos simplemente se sentaban en el jardín de rosas detrás de la casa mientras Maggie regaba las flores y Dominic observaba. Y el silencio entre ellos no era pesado, era cálido, como si estuvieran cociendo lentamente las lágrimas que Natasha había dejado atrás. Dominic cambió, no de una manera dramática o repentina, sino gradualmente, como el invierno se convierte en primavera en Nueva York. Se volvió más reflexivo, escuchaba más, y cada vez que veía la cicatriz en la frente de su madre, ya no apretaba la mandíbula. Simplemente levantaba la mano, tocaba la cicatriz ligeramente y decía, «Lo siento, mamá». Y Maggie siempre respondía de la misma manera, «No necesitas disculparte. Estás aquí. Eso es suficiente». 6 meses después de la boda que nunca sucedió en el Plaza, Dominic llevó a Maggie a un centro comunitario en Brooklyn, a solo unas cuadras de su casa. Ella no entendió por qué la llevó allí hasta que vio el letrero sobre las puertas principales. El Fondo Maggie Valente. Se detuvo, miró el letrero, luego miró a su hijo. Dominic le tomó la mano. «Este es un fondo a tu nombre. Apoya a mujeres inmigrantes y madres solteras. Microcréditos para abrir pequeñas tiendas, formación profesional, cuidado infantil y apoyo de salud mental, para que ninguna mujer tenga que pasar por lo que tú pasaste sin nadie que la ayude». La ceremonia de apertura fue sencilla pero cálida. Vinieron docenas de mujeres inmigrantes, muchas con niños pequeños. Maggie se paró ante el micrófono con su rosario apretado en la mano. Su voz temblaba pero era clara, y habló en inglés, con el acento siciliano que nunca trató de ocultar. «No tenía nada cuando llegué a este país, solo 2 manos y fe, y esas 2 cosas fueron suficientes para criar a mi hijo y convertirlo en un hombre. Espero que este fondo les muestre que 2 manos y fe pueden ser suficientes para ustedes también». Dominic estaba junto a su madre, sosteniendo su mano, y habló a la multitud con una voz que nunca había usado en ninguna reunión de negocios o negociación del inframundo. La voz de un hijo orgulloso de su madre. «Este fondo existe porque mi madre me enseñó que la dignidad no se mide por el dinero, se mide por el carácter. Ella trabajó toda su vida con sus manos para que yo pudiera tener una oportunidad. Y ahora otras mujeres tendrán la misma oportunidad». Pero la historia no había terminado, porque la mayor sorpresa estaba a punto de suceder. Algo que nadie, ni siquiera Maggie, podrían haber visto venir. 3 meses después de la apertura del fondo, en una tarde de lluvia ligera en Brooklyn, Jana Whitfield entró por las puertas del centro comunitario. Llevaba una bolsa de lona al hombro y una carpeta delgada en la mano. Tenía 27 años, el cabello castaño recogido en una coleta sencilla, sin maquillaje. Llevaba unos vaqueros viejos descoloridos en las rodillas y una camisa blanca limpia desgastada en los puños. Sus zapatillas tenían un pequeño rasguño en la punta que ella había cosido con hilo blanco. Parecía tan sencilla que era casi invisible en una multitud, pero había algo en ella que hacía que la gente mirara 2 veces. Sus ojos eran grandes y marrones, cálidos, pero llevaban una profunda tristeza detrás de ellos. El tipo de tristeza que ves en alguien que ha perdido demasiado, demasiado pronto, y ha aprendido a no esperar nada de la vida. Jana Whitfield había quedado huérfana a los 12 años. Sus padres murieron en un incendio en un apartamento en el Bronx en una noche de enero, cuando el sistema de alarma falló. La escalera de incendios estaba encadenada porque el propietario era demasiado tacaño para arreglarla. 23 personas murieron esa noche, incluidos su madre y su padre. Jana sobrevivió porque había estado durmiendo en casa de su abuela. Su abuela era una anciana puertorriqueña que trabajaba como ama de llaves para 3 familias en el Upper West Side. Crió a Jana con un sueldo escaso hasta que el cáncer de pulmón se la llevó cuando Jana tenía 14 años. Después de eso, Jana cayó en el sistema de acogida. La primera familia de acogida la trató como a una sirvienta no remunerada.
La segunda fue peor. El padre de acogida bebía y la golpeaba con un cinturón. Las cicatrices de esas palizas aún vivían en su espalda, finas líneas blancas cruzándose y volviéndose a cruzar. Ella siempre las ocultaba bajo mangas largas, incluso en verano. A los 16 años, Gianna huyó. Vivió en las calles de Nueva York durante casi 2 años, durmiendo en refugios, comiendo en comedores sociales, aceptando cualquier trabajo que pagara algo. Lavar platos, repartir volantes, limpiar. Estudió por su cuenta para obtener su diploma de equivalencia en la biblioteca pública, leyendo cada noche bajo las luces de la calle. Y su único sueño era abrir una pequeña tienda que vendiera productos horneados y flores juntos. Porque el olor a mantequilla en un horno y el aroma de las flores frescas eran las únicas dos cosas que podían llevarla de vuelta a la infancia cuando sus padres aún estaban vivos. Ahora trabajaba en una pequeña panadería en Brooklyn, ganando lo suficiente para cubrir una habitación alquilada y comida. Y los fines de semana vendía ramos que ella misma arreglaba en un mercado de pulgas. El archivo que presentó al fondo solicitaba apoyo inicial para abrir un pequeño escaparate que vendería tanto pasteles como flores, un lugar que planeaba llamar Flor y Florecer. Cuando Gianna presentó su proyecto a la Junta de Revisión del Fondo, Dominic estaba allí. Se sentó en la última fila observando en silencio, y mientras Gianna hablaba, mientras describía su pequeño sueño con una voz que temblaba ligeramente, pero se mantenía llena de pasión. Mientras sus ojos se iluminaban por primera vez porque estaba hablando de lo único que realmente amaba, Dominic sintió algo en su pecho, algo que pensó que había muerto después de Natasha. No fascinación, no el hambre de poseer, pura admiración. Esta chica no tenía nada, ni dinero, ni poder, ni conexiones, pero tenía lo que Natasha nunca tuvo: sinceridad. Maggie se sentó junto a Dominic y vio la expresión en el rostro de su hijo. Esta vez no tuvo miedo porque esa mirada era diferente. No era la obsesión ciega que había visto con Natasha. Era el temblor de un corazón despertando lentamente después de un largo sueño invernal. El proyecto de Gianna fue aprobado. Dominic se ofreció como voluntario para visitar la panadería donde ella trabajaba, diciendo que era para entender mejor cómo el fondo apoyaba a los beneficiarios. Pero la verdad era que quería volver a verla. En los meses que siguieron, Dominic fue a la panadería un par de veces a la semana. Se sentaba en una pequeña mesa junto a la ventana, bebía café negro y hablaba con Gianna. No llevaba guardaespaldas adentro. No conducía el Bentley, no llevaba traje. Iba en camiseta y vaqueros, entraba a pie y se sentaba allí como un cliente común. Gianna sabía quién era Dominic. Había crecido en las calles. Conocía el inframundo y tenía miedo. Mantenía su distancia, educada, pero cautelosa. Dominic no presionó. Fue paciente, escuchó, y nunca presumió de nada. Entonces, una noche, cerca de la medianoche, mientras Gianna limpiaba la tienda sola, 3 matones borrachos entraron a empujones. La acosaron, golpearon mesas, patearon sillas. Gianna retrocedió hacia la esquina de la cocina con una escoba agarrada con ambas manos, con el corazón ahogándose en su garganta. Entonces se abrió la puerta principal. Dominic entró. No gritó, no sacó un arma. Solo se paró en la puerta, miró a los 3 hombres con esos ojos gris oscuro y dijo una frase. Tienen 3 segundos para salir. Miraron a Dominic, encontraron sus ojos y corrieron. Gianna se quedó en la esquina de la cocina, todavía sosteniendo la escoba, y por primera vez en su vida se sintió segura. Un mes después, Dominic llevó a Gianna a la casa de Maggie un domingo. Maggie había estado tensa toda la mañana, con las manos temblando mientras amasaba la masa de pasta, porque después de Natasha, no se atrevía a confiar en ninguna mujer que se acercara a su hijo. Gianna entró y lo primero que hizo fue abrazar a Maggie. Un abrazo fuerte, un abrazo largo, un abrazo como si estuviera sosteniendo a la abuela que había perdido. Señora Maggie, es un honor conocerla. Dominic habla mucho de usted. Siento que la conozco desde hace mucho tiempo. Usted es una inspiración para mí. El abrazo fue sincero. Maggie sintió la diferencia al instante. Sin cuerpo rígido, sin palmaditas educadas en la espalda, sin sonrisa falsa.
Jana la sostuvo con todo su corazón. La comida no se pareció en nada a la primera vez que vino Natasha. Jana comió 2 porciones de pasta y la elogió con verdadero entusiasmo. Sus ojos se iluminaron cuando probó la salsa de tomate. Señora Maggie, esta salsa es exactamente como la salsa que solía hacer mi mamá. Este olor, tomates cocinados a fuego lento con ajo y albahaca fresca. Este es el recuerdo más feliz que me queda. Pidió la receta del tiramisú. Habló sobre la muerte de sus padres en el incendio, sobre su abuela trabajando como ama de llaves para criarla, sobre el sistema de acogida y las calles. Lo contó sin autocompasión, sin pedir simpatía, solo como una parte de su vida que había aceptado y atravesado. Después de la comida, Dominic lavó los platos mientras Jana ayudaba a Maggie a limpiar la mesa. Jana habló suavemente, directamente, sin rastro de cálculo. Señora Maggie, quiero que sepa que no me importa el dinero o el poder de Dominic. Honestamente, esas cosas me asustan. Pero veo su corazón cuando habla de usted. Y ese corazón, lo amo. Solo tengo un pequeño sueño de panadería y manos trabajadoras, pero son mías y estoy orgullosa de ellas. Maggie tomó la mano de Jana y sintió su piel callosa, áspera, agrietada, igual que la suya. Miró a los ojos de Jana y dijo, «Te creo, mi niña. Veo la verdad en tus ojos». Entonces Jana notó la cicatriz en la frente de Maggie. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No preguntó de dónde venía. Solo levantó la mano y la tocó suavemente con la punta del dedo, como si entendiera. Porque ella también tenía cicatrices. No en su frente, sino en su espalda, ocultas bajo mangas largas. Las dos mujeres se miraron en ese momento. Y no necesitaron más palabras. Se entendieron en un idioma que solo las personas que han sufrido demasiado aprenden a hablar. 10 meses después de conocer a Jana Whitfield, en una tranquila tarde de domingo en Brooklyn, todo había cambiado. No de la manera ruidosa y violenta en que opera el inframundo, sino suavemente, lentamente, como se abren las rosas blancas de Maggie cada primavera. Dominic llegó a la casa de su madre más temprano de lo habitual ese día. Jana ya estaba allí, ayudando a Maggie a amasar en la cocina. Las dos mujeres reían mientras sus manos se volvían blancas con la harina. El olor a salsa de tomate burbujeando en la estufa llenaba toda la casa. Dominic se paró en la puerta de la cocina por un momento, observándolas. Y su corazón, el corazón que una vez pensó que se había endurecido para siempre por la sangre y la violencia, latía suave y cálidamente de una manera que no creía poder sentir más. La comida se desarrolló como cualquier otro domingo. Pasta fresca, salsa de tomate, pollo asado, tiramisú. Jana comió 2 porciones, Dominic comió 3, y Maggie vio a sus 2 hijos comer sin necesidad de servirles más porque estaba llena solo de felicidad. Entonces, en medio de la comida, Dominic dejó su tenedor, miró a Jana, miró a su madre y dijo, «Voy a salir un momento». Se levantó y caminó hacia la sala de estar. Maggie lo siguió con la mirada y lo supo de inmediato. Su corazón comenzó a latir más rápido. Dominic regresó sosteniendo una pequeña caja de terciopelo negro. No una gran caja de terciopelo, estampada con el logotipo de un joyero famoso. Una caja pequeña, sencilla, modesta. Se paró frente a Jana y el jefe de la mafia más temido de Nueva York, el hombre al que toda la costa este temía, se arrodilló sobre una rodilla en el viejo piso de madera en la humilde sala de estar de su madre. No había fotógrafo, ni música, ni cámaras, ni 400 invitados. Solo 3 personas en una vieja casa de Brooklyn, el olor a tiramisú flotando desde la cocina y la luz del sol de la tarde derramándose a través de la ventana sobre el rostro atónito de Jana. Dominic abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, de oro blanco. No un diamante de 6 quilates, no platino engastado con joyas. Solo un círculo limpio y elegante grabado en el interior con 4 palabras italianas. La vía da casa, el camino a casa. Jana, me enseñaste lo que es el amor real. Me enseñaste que la felicidad no está en el poder o el dinero. Está en las personas con las que estás dispuesto a compartir tu vida. Me haces querer ser mejor cada día. Eres mi camino a casa. Cásate conmigo. Jana lloró. Las lágrimas corrían por sus mejillas,
pero esos cálidos ojos marrones brillaban, más brillantes que cualquier diamante. Sí, 1000 veces es sí. Maggie se sentó a la mesa con su rosario apretado en la mano, con lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de pura felicidad. 6 meses después, la boda sucedió, y no se pareció en nada a la boda en el plaza. No hubo un gran salón de baile brillante, ni 400 invitados, ni flores traídas de los Países Bajos, ni vestido de $50,000, ni pastel de 2 pisos en un pedestal de cristal. La boda se celebró en el jardín detrás de la casa de Maggie en Brooklyn, entre los rosales blancos que Giovanni había plantado más de 40 años antes. 50 personas, solo 50, las que más importaban. Rosa estaba allí, llorando de principio a fin. Tommy estaba junto a Dominic como padrino, usando un traje por primera vez en su vida sin un arma escondida dentro. Franklin Gould se sentó en la segunda fila, sonriendo, y Maggie, Margaret Valente, de 64 años, estaba junto a Gianna como dama de honor. Llevaba el vestido azul pálido que Gianna había elegido para ella, sosteniendo un ramo de rosas blancas del patio trasero. Cuando llegó el momento de hablar, Maggie se levantó lentamente. Sus piernas ya no eran rápidas como antes, pero firmes. Miró alrededor del pequeño jardín a 50 rostros queridos, y luego habló con una voz que temblaba. Sin embargo, cada palabra sonó clara como una campana de iglesia en domingo por la mañana. Hace 1 año y medio, viví el momento más humillante de mi vida. Fui menospreciada, fui golpeada, fui avergonzada. Y todo eso me hizo preguntarme si tenía algún valor, si era lo suficientemente buena. Pero hoy entiendo que todo lo que pasó no se trataba de mí. Fue para exponer quién tiene realmente carácter y quién no. Y al final, la verdad siempre gana. Siempre. Miró a Dominic y Jenna, con las manos entrelazadas. Mi hijo aprendió la lección más difícil de su vida. No todo lo que brilla es oro, y a veces la mayor riqueza se encuentra en las cosas más simples, en el amor sincero, en la familia, en la honestidad. Levantó su copa. Por mi hijo y mi nuera, que eligieron el camino de la verdad. Que siempre sean felices. Un cálido aplauso se elevó a través del pequeño jardín. Dominic dio un paso adelante y envolvió a su madre en un abrazo largo y apretado y le susurró al oído: «Gracias, mamá, por nunca rendirte conmigo». Maggie le devolvió el abrazo, con voz suave pero firme. «Nunca, nunca». Esa noche, mientras la pequeña celebración continuaba con suave música italiana desde un viejo altavoz, risas reales, el aroma de tiramisú y rosas blancas trenzados en el aire fresco de Brooklyn, Tommy estaba en la esquina del patio con la espalda contra la cerca de madera observando. Vio a Dominic bailar con Gianna en la hierba, torpe, riendo como un niño, nada parecido al jefe Valente en absoluto. Tommy sacó su teléfono y llamó al jefe de seguridad. «Bajen el nivel de seguridad. El jefe está en casa. Todo está bien». Colgó, miró hacia el cielo nocturno de Brooklyn y por primera vez en 14 años al lado de Dominic Valente, Tommy vio a su jefe verdaderamente en paz. Dominic dejó de bailar y miró a Gianna, riendo con Maggie en la mesa, las dos mujeres tomadas de la mano, inclinando sus cabezas cerca. Y se dio cuenta de algo que le había tomado toda una vida aprender. El verdadero poder no es controlar una ciudad. No es hacer que la gente tenga miedo. No es dinero ni armas. El verdadero poder es tener a alguien a quien amar y ser amado de vuelta. Y Maggie, Margaret Valente, la mujer inmigrante siciliana con manos callosas y una cicatriz en la frente, se sentó en el jardín de rosas blancas que su difunto esposo había dejado atrás. Miró a su alrededor y entendió que había ganado. No porque Natasha hubiera sido expuesta, no porque la verdad hubiera sido revelada. Ella había ganado porque nunca se perdió a sí misma. Nunca dejó que la crueldad la convirtiera en una persona cruel. Nunca inclinó la cabeza, ni siquiera cuando el pastel de bodas cubrió su rostro frente a 400 personas. Porque al final, la bondad derrota al mal. La verdad dura más que las mentiras, y el amor sincero rompe la falsedad cada vez. Cada lágrima, cada insulto,
Cada momento doloroso había valido la pena porque al final el amor había ganado. Y esa es la lección que esta historia ofrece a todos los que escuchan. No importa cuán duro te empuje la vida hacia un rincón. No importa cómo se burlen de ti, te derriben, te digan que no eres digno. Recuerda que la verdadera dignidad no te la pueden quitar a menos que la entregues. Vive como Maggie, fuerte sin violencia, resistente sin perder la ternura, y siempre creyendo que la verdad encontrará su camino hacia la luz, sin importar cuánto tiempo esté enterrada. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale me gusta. Comparte este video con alguien a quien ames y suscríbete para que puedas escuchar con nosotros más historias significativas cada día. Realmente nos encantaría saber cómo te sentiste después de escuchar la historia de Maggie y Dominic. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar en la vida real? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre quedarte callado y hablar? Escribe tus sentimientos en los comentarios, leemos cada uno y siempre queremos escuchar la voz que viene de la parte más profunda de tu corazón. Deseando a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada día. Gracias por estar aquí y por escuchar. Adiós y nos vemos en el próximo video.